Qué bueno que a nuestro Dios no se le ocurrió hacer una lista así para los hombres, ¿no? Porque definitivamente una de las características más interesantes que tiene esta pequeña porción es que casi está escondida en uno de los libros más interesantes de la Biblia, que nos dan enseñanzas cortitas, pequeñas perlas de sabiduría en cada uno de ellos y que recogen en mucho lo que el pueblo judío es hasta el día de hoy. Hablar de la mujer en estas épocas es también un reto muy interesante, porque en los recientes años ha habido una corriente que de alguna manera ha provocado que las mujeres se alejen un poco o mucho de estas instrucciones que Dios les ha dado. Entre la comodidad que también a los hombres nos ha generado el hecho de que, como soy un tanto incapaz de traer el recurso suficiente para mantener la casa, hemos permitido que nuestras mujeres salgan de la misma. Y aquí podríamos entrar en una controversia muy interesante, en donde si somos feministas o no lo somos, si las mujeres tienen derecho de ejercer su profesión, pero vamos a centrarnos concretamente en lo que la palabra de Dios dice. Al día de ayer, al mediodía, que estaba preparando los últimos toques de esta predicación, me puse a indagar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el mundo, y en una página muy interesante que va moviéndose casi segundo a segundo, podía ver la manera en la que ese contador iba creciendo e iba aumentando en la cifra de los seres humanos que existimos. A esa altura, el mediodía de ayer, habíamos en el planeta Tierra unos vivos y unos tontitos, pero todos comemos, 7.587.379.290 seres humanos, de los cuales casi estamos en proporciones iguales, ¿sí? Parecerían elecciones de cierto país del que tenemos referencia. 49.55% de mujeres a esa hora, a lo mejor ahorita ya se volteó, ¿sí? Y un 50.44% de varones habitábamos el planeta. Lo interesante de esta estadística es que arroja datos por segmentos de edad, y pues ya metidos en ese tipo de cuestiones, me puse a ver qué tanto ha crecido la población mundial, porque traía una pregunta ahí muy interesante que decía: ¿cuántos seres humanos había, como dicen, el día que tú naciste? Y entonces no les voy a decir la edad, porque está aquí Hilda, entonces balconeo a mi compañera, ¿sí? Pero en ese día, en ese glorioso día, había 2.694 millones de personas. O sea que en 64 años han crecido casi... No dije la edad, no dije cuántos años han pasado. ¿Sí? Entonces ha crecido casi en 3 la población. Y eso ya está sumando y restando los que nacen y los que fallecen, porque hasta esa edad te iba diciendo... por ejemplo, decía que este año, 2017, han fallecido 21.203.000 personas y han nacido 51 millones, y el crecimiento total de la población ha sido de 29 millones. ¿Sí? O sea que, si habláramos entonces de los 7.000 y fracción de millones de personas, quiere decir que las mujeres han intervenido en todos y cada uno de esos momentos.
¿Sí? Todos, aunque a veces no parezcan, todos y cada uno de esos habitantes del mundo, hasta esa hora de ayer, han tenido una mamá que los ha traído a este planeta. Realmente este tipo de datos de repente nos pueden llenar la cabeza y darnos muchas estadísticas y nos llevan a veces tan lejos hasta creer que los movimientos que son generados por los seres humanos de alguna manera se corrompen, se hacen trizas, y hoy podemos considerar que al darle empoderamiento a la mujer estamos permitiendo cosas que se vuelven atroces. Ya no tuve la ocasión de saber cuántos son los registros de los niños que han sido abortados en los últimos años, cuando a las mujeres se les dio el privilegio de mandar sobre su cuerpo. Estas libertades se han transformado en libertinajes. ¿Sí? Y cuando vemos a este tipo de mujeres con todas las consideraciones del mundo, con todos los cuidados que debe de haber ahí, nosotros podemos ver que sin duda alguna son mujeres que se alejaron de Dios, que dejaron de tener temor a Dios, si es que alguna vez lo tuvieron. Cuando nosotros hablamos de temor ante el Señor, nosotros no podemos referirnos a una situación de espanto, de cuidado, sí, sino que tenemos que tener la precaución de que ese temor lo único que hace es sujetarnos y someternos a la voluntad de un Dios que ha mostrado en el transcurso de esta temporalidad que hemos vivido los seres humanos, ha mostrado que siempre está cuidando de nosotros. Durante cientos de años, sin duda alguna, se han cometido grandes agravios en contra de las mujeres. Se han cometido injusticias tanto en sus vidas como en sus cuerpos. De repente el mundo cambió. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se descompuso más la sociedad. La sociedad de repente tuvo que empujar a las mujeres a las fábricas porque los hombres estaban en los campos de batalla. ¿Sí? Y la producción industrial tenía que seguir. Tenían que construirse cientos de aviones, de barcos, de armas, para que se siguiera esta atrocidad en la humanidad. Y las mujeres dejaron sus casas. ¿Sí? Cuando los hombres regresaron, se dieron cuenta de una realidad impresionante. Las mujeres son más capaces que nosotros para una gran cantidad de actividades que antes solamente podían hacer los hombres. Hoy vemos mujeres plomeras, mecánicas, ¿sí? Choferes no, porque ahí sí. Sí, Sí, creo que sí hay. Sí, por supuesto que hay, pero ay, sí. Ay Dios, ¿no? Sí. O sea, les dio muchas ventajas a nuestro Señor, pero ser choferes no. ¿Sí? Nosotros podemos tener la certeza de que cuando hablamos de este tipo de mujer que nos está relatando la porción del día de hoy, sin duda alguna que aquí podríamos hacer una pregunta y casi podemos saber la respuesta. ¿A qué hombre no le gustaría tener una mujer como esta? ¿Sí? Si hay uno que no, que levante la mano y le sacamos una foto y la subimos al Face, porque definitivamente sería de otro planeta. ¿Sí?
¿A qué mujer no le gustaría ser como dice aquí? En el artículo, en la editorial de nuestro boletín del día de hoy, nuestro pastor hace también una reflexión muy interesante con respecto a la forma en la que la civilización, las costumbres, los pueblos han variado. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos aquí de que las señoras se hacen sus ropajes, pues ya no lo vemos, ¿sí? Ya no existe, pero muy probablemente la mamacita de Raúl en algún tiempo hizo su ropa, ¿sí? Y varias gentes más hacían algún tipo de este tipo de actividades manuales. Hemos caído en esos desusos en beneficio de un crecimiento como sociedad, como país, como el mundo, ¿sí? Las cosas han avanzado. Hoy es más barato comprar. No, es verdad, ¿sí? Nunca, sino que las mujeres no se han propuesto a trabajar como debe de ser en una casa. Pero jamás van a comprar más barato que comprar la tela. Yo decía que comprar la tela para hacer las cosas. Por eso, ¿sí? Por eso ya no venden ni agujas, ya no venden nada, porque ya no. Por eso ya no le podemos poner piquete al café, porque ya no hay ni agujas. Entonces, nosotros podemos ver ¿qué podríamos decirle? Esta meta que Dios tenía planeada para las mujeres y que de alguna manera en el transcurso del tiempo y de la historia se ha ido perdiendo. Pero por el otro lado también encontramos mujeres que tienen y se resaltan en algunos puntos. Por ejemplo, hoy día no podemos hablar de que tenga alguna de las mujeres la oportunidad de comprar un campo. Cada vez es más difícil. No tenemos la oportunidad de eso. No se vuelve una de sus metas, pero sin embargo hoy podemos ver grandes movimientos de los gobiernos en donde se busca que la mujer se vuelva una mujer emprendedora, ¿sí? Entonces vemos movimientos, por ejemplo el INADEM, que es uno de los organismos que apoya el emprendimiento en nuestro país, le da un porcentaje adicional de beneficio a aquellas startups o empresas que nacen en donde las integrantes sean mujeres. Y en ese momento nos discriminan, ¿no? O sea, nos exigen que llevemos la papa, pero las mujeres tienen mayores beneficios. Comenzamos a enredarnos de una manera tan interesante que comienza a alejar a la mujer de tener temor de Dios. El temor de Dios es uno de los puntos en donde nuestras vidas tienen que ser inflexión. Hoy se refiere el tema a hablar de las mujeres. La cercanía del Día de las Madres nos hace llevar el tema hacia ese punto, ¿sí? Pero nosotros tampoco podemos olvidar que las madres, y en la Biblia están, no han sido todo lo sacrosanto, lo ejemplar, lo buen ejemplo que se debe dar. Seguramente si nos ponemos ahorita a platicar de algunos nombrecitos, algunas hermanas, señoras que aparecen en la Biblia, van a salir bien las patas, ¿sí? No, hoy, gracias a Dios, hoy nada más vamos a raspar a las señoras, ¿sí? Hoy no nos toca, ya nos tocará por ahí en junio, supongo, pastor. Pero hoy no podemos nada más pensar en todo lo ejemplar que podríamos ser. Esto que está aquí plasmado, esto que dice aquí, tiene mucho que ver con situaciones que han ido creciendo con nosotros. El 10 de mayo, por ejemplo, circulaba en las redes sociales un mensaje que decía: mamá, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Y por ahí se oía la voz de la mamá que decía:
Y si las encuentro, ¿qué te hago? ¿Sí? Mucho de lo que aparece en nuestro texto es interesante hacerlo notar en su proporción. Decíamos que quien el Señor no quisiera encontrar a una mujer así. ¿Qué haría en ese momento? ¿La guardaría en su casa y no la dejaría salir? ¿Sí? Llevaría telas y púrpuras para que ahí estuviera. Estaría al pendiente de que la alacena estuviese completamente llena, porque correría el riesgo que si saliese a la calle No, y venía la nieve. ¿no? Porque ya no usan joyas en sus manos, mis queridas hermanas, el día de hoy. ¿Sí? Porque ya las cadenas tipo ya no están en nuestros pescuezos. ¿Sí? Las cadenas con el centenario, ¿sí? Porque tenemos miedo que nos roben esa joya. Imagínense a una mujer con estas características. El tema que nos lleva a lo que estamos tratando de llegar es qué tanto es su responsabilidad, hermanas, que esto haya dejado de ser. Entendemos que los hombres hemos hecho que la corrupción ataje muchas cosas, que los patrones han deshecho la economía de los países. Y el machismo. ¿Sí? Pero también, en muchas ocasiones, a la hora que las mujeres tienen poder, yo podría establecer que en el momento en que las mujeres comenzaron a tener su dinero, fue cuando la ruptura se dio de una manera más importante. Ya no dependían de un hombre. ¿Sí? Pero no supieron compensar eso con el temor de Dios. El temor a Dios. ¿Sí? Y entonces, si llegaba el Señor como Juan Charrasqueado, ¿sí? Valiente, jugador, mujeriego, ¿sí? Pues ya no le aguantaban, ¿no? Ya no le aguantaban. Y si bien es cierto que hay ciertas justificaciones que la Biblia nos da, también es muy cierto que nos volvimos más intolerantes, nos volvimos más difíciles. Por ejemplo, mis padres este jueves, el miércoles, cumplen 65 años de casados. Si hubieran sido matrimonio de otras épocas, pues yo no creo que hubieran llegado ni a los 20 años. ¿Sí? No puedo decir que mi mamá se alejaba de estar preocupada porque tuviéramos que taparnos, que no trabajara de sol a sol, que no acompañara a su compañero, pero había otra situación. ¿Sí? Hoy día la facilidad de romper el matrimonio está generada porque la mujer ha dejado de tener temor. Los hombres a lo mejor nunca la tuvimos, pero esa característica que les dio Dios a las mamás, ¿sí? A las esposas, es una característica que a veces hay que analizar junto con la Biblia, pero ante la luz de la ciencia también. ¿Sí? Las mujeres son las que llevan a los hijos en su vientre durante 9 meses. En su cuerpo se conforma y se forma un nuevo ser humano. La relación que existe entre madre e hijo es una relación que nunca puede ser establecida por el papá. ¿Sí? Jamás. Hoy en día se puede también atestiguar que la formación de las neuronas, ¿sí?
Y nosotros debemos de saber que las neuronas son lo que permite a través de los impulsos eléctricos que se comunique y que nuestro cuerpo tenga ciertas habilidades. Eso solamente se logra a través de otra componente en nuestro cuerpo que es una mitocondria. Y las mitocondrias solamente las producen las mujeres. Y de ahí nace que la relación entre madre e hijos sea de una manera impresionante. Las madres son las que, como dijo bien nuestro hermano Raúl, son las que en muchas ocasiones nos han llevado a los pies de Cristo. Pero también en muchas ocasiones son las que clausuran y rompen una relación matrimonial. Nosotros tenemos muchas responsabilidades, porque no hemos sabido capitalizar ciertas circunstancias también propias de nuestro género. ¿Sí? Nosotros somos de pocas palabras, hablamos menos que las mujeres, eso está probado. Los creadores de las sopas estas instantáneas han demostrado que la única forma de callar a una mujer es ofreciéndole una sopita de esta, ¿no? Y ya, porque ya no podemos. Nosotros cuando llegamos del trabajo y nos pregunta nuestra esposa, ¿cómo te fue, mi amor? Nuestra respuesta es, bien. ¿Y cómo fue todo en la oficina? ¿Sí? ¿Y tu día cómo estuvo? Bien. Se dice que los hombres, el género masculino, tiene 8,000 palabras diarias. Y entonces, entre el salir y regresar, pues ya se acabaron. Ahora a lo mejor se nos han aumentado con el WhatsApp, porque como no hablamos, podemos echar ahí muchas líneas. Pero las mujeres tienen de 12 a 15,000 palabras. Entonces, si uno le pregunta a la esposa, ¿cómo te fue? Prepárense, queridos hermanos, para los 15 minutos más intensos de lo que es que haya pasado algo, que haya ido alguien, que haya hablado alguien, porque tenemos detalles absolutos, concretos, que para nosotros, ¿sí?, son completamente. Entonces, al comenzar a encontrar este tipo de datos científicos, uno comienza a pensar, bueno, ¿por qué Dios les dio más palabras a ellas? Y entonces volteamos y observamos una escena en donde separan las mujeres de nuestra comunidad de fe y el número de personas que estaban de este lado son más que las que estábamos del otro lado. Nuestras iglesias están llenas de mujeres. Nuestros templos muestran una clara inclinación a que la mujer sea temerosa de Dios. Pero a veces ese temor se ha ido y se ha confundido de maneras que no podemos palpar y conocer. Nosotros podríamos entender que una mujer quisiera ser así, que a la hora que se refieran a su marido, sin duda alguna esté su muestra en la forma en la que está vestido, en lo bien planchada que está su camisa, en lo bien comidito que está el condenado, ¿no? O sea, rosita, bonito, ¿no? Que se sienta a comer y no se aboraza porque está bien comido en su casa, ¿sí? Que es respetuoso porque ella es una joya extraordinaria. Una de las cosas que más me resaltaba aquí era la cuestión de que son de carácter. Es mujer de carácter, dice la versión que leíamos. Pero a veces ese carácter las ha llevado a cometer errores imperdonables. ¿Sí? Hay veces en donde
no son capaces de soportar la cruz que ustedes mismas eligieron. ¿Sí? Y entonces, como Adán, decimos, pues este hombre que me diste, pero ¿saben qué? Ya son, por supuesto que sí lo saben. ¿Sí? Las que eligieron fueron ustedes. Nosotros nada más jugamos a su voluntad y nos hicimos creer que éramos los conquistadores más grandes del mundo. Pero la que dijo, este va a ser el padre de mis hijos, fueron ustedes. Hasta que un día dijeron que se había acabado. Y lo que perdieron no fue a alguien que a lo mejor les había engañado, había llegado borracho los últimos 35 años de su vida, que dejó de ser el alimentador que fue en un principio. Eso no fue. Por eso no rompieron su matrimonio. Rompieron esa relación porque dejaron de tener temor. Sin duda alguna, cuando preguntamos y vemos que es muy difícil encontrar una esposa como la que nos relata este texto, nosotros como hombres tenemos que preguntarnos también qué hacemos todos los días para tener una joya así. Los señores tenemos ciertas características, hablando de gustos por las cosas materiales, los coches, los relojes, ¿sí? Son parte de sentirnos bien, ¿sí? Entre más viejos el coche más chiquito y pues ya nada más 2 lugares, ¿no? Y entonces nos preguntamos cuántas mujeres da por kilómetro, cuántos kilómetros da por litro, ¿sí? Nosotros también hemos tenido una culpa enorme en permitir que eso haya pasado. Nuestras señoras nos dejan por los hijos, ¿sí? En el momento en que nacen los hijos, algo pasa, ¿sí? Algo se rompe. Y los otros señores, si no entendemos que tenemos que ser la manera en la que nuestras familias estén sujetas a Dios mediante la cobertura que Él nos impuso, que Él nos dio, en el momento en que nosotros dejamos que esa cobertura natural y divina pierda uno de sus elementos, ya sea porque achicamos el paraguas o porque al salir a comprar, al salir a trabajar, al salir a hacer, dejamos que nuestra esposa dejara de importarnos. Nosotros también dejamos de temer a Dios. La responsabilidad de hacer esto delante de una comunidad de fe no es tan impactante como tener a alguien a quien que no tenga ese conocimiento. Nosotros que sabemos y creemos y estamos ciertos de que lo que dice este libro es la palabra de Dios, si nosotros no somos capaces de lograr que este sea la verdad que llene nuestras vidas, ¿cómo podemos hacer para que nuestro vecino pueda creer en nosotros? ¿Qué clase de testimonio hay cuando ninguno de los dos involucrados tiene temor de Dios? Sí, el suspiro tiene que ser fuerte. Porque ¿a poco no sería la vida diferente si así nos tratáramos? Si entendiéramos que nuestra mujer es una piel preciosa. Si entendiéramos que cuando estamos disgustados con ella, nuestras oraciones no llegan. Pero también hay ocasiones en que no llegan y por más que tratemos de arreglarlo, nuestras esposas no permiten que haya una reconciliación en la tierra. Y cuando no estamos reconciliados, dejamos de tener temor
y dejamos de escuchar la voz del Creador. Decíamos que son mujeres las principales asistentes, que son las entusiastas, que son las que en el momento en que hay que hacer cosas, ahí están. ¿Sí? Pero también a veces una parte importante de las intrigas en las iglesias nace en esos grupos que tienen. Ya no hay mucho que hacer, o hay todo que hacer. Nosotros hemos dado un vuelco como comunidad de fe, nos hemos mantenido. Nuestra feligresía tiene una característica que muchas iglesias quisieran. ¿Sí? Hay hombres sentados, trabajando y apoyando. ¿Y dónde está esa cuestión? Pues en que nuestras mujeres probablemente nos traigan. ¿Sí? A lo mejor algunos no venimos porque nos guste, sino porque las venimos a acompañar. Nuestras mujeres han aprendido y han entendido que su responsabilidad en la iglesia las hace merecedoras de toda la confianza. Son trabajadoras, eso sí, ¿no? Como hormiguitas andan todo el día, ¿no? Me dice Marisa, no, tú vas, sales media hora y llegas y así que como perro, echarte. Son ahorradoras. No sé si se puede reír, ¿no? Pues es la verdad. Si ustedes no se lo dijeron a su esposo, a mí se me lo dice. No es reclamo, porque si no hoy me toca dormir con el perro y no tengo perro. ¿Sí? No escatiman, realmente se quitan de la boca el pan para darlo a sus hijos. Son las últimas en comer. Ahora que he estado leyendo sobre el liderazgo, una de las características que hablan de los líderes, ¿sí?, es que él come hasta el último. Primero, su gente, ¿sí?, sus empleados, sus colaboradores, ¿sí? Primero come, ¿sí? Y que hay ocasiones en que el líder pues voltean y en la cazuela nada más le raspan y la cuchara y ya no. Hay una correspondencia. La Biblia nos los dice, ¿sí? Sus hijos la felicitan. El mundo se para el 10 de mayo en esta ciudad, ¿sí? Se para. El tráfico se vuelve loco. Porque eso sí, licuadoras y batidoras y refrigeradores y lavadoras corren, ¿no? ¿Sí? Corren en favor de las mamás. Pero es la forma, no sabemos cómo alabarlas, cómo bendecirlas, ¿sí? Las flores, no, hombre, a las nubes ahí sí. Entonces, nosotros entendemos parte de esto, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es comprender que la mujer, que es una mujer ejemplar, que tiene varias de estas características, que además nos pareció la mujer más hermosa del mundo, ¿sí? Para nosotros nuestra esposa es la mujer. Y ahí de repente volteamos y vemos a la mujer del amigo y digo, ¿no? Cuidado con esa, ¿no? Pero para él es hermosa, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta estas situaciones. Son emprendedoras, han logrado que los hombres que tenemos una serie de características y de deficiencias las rompamos, nos empujan, ¿sí? Nos empujan a veces para impulsarnos y a veces para sacarnos del ostracismo en el que nos movemos, ¿no? Ya vete a trabajar, ¿no? Ya después de 3 años, ya. ¿Sí? Entonces, veamos y reconozcamos que este tipo de situaciones han generado muchas confusiones. Hemos
dado un lugar y nos hemos quitado, hermanos, varones, nos hemos quitado y hemos dejado que la mujer sea responsable. Hace años oía yo a alguien que decía, cuando suena el teléfono en tu casa, ahora ya no suena, ¿no? Ya cada quien trae su celular, pero cuando había los que les tocó todavía esa época de teléfonos en la sala, ¿quién contesta el teléfono? La mujer contesta. Y no. ¿Quién abre la puerta? No, pues ella. ¡Vieja! Están tocando. ¿No? Y ahí está una juntita. Ese tipo de cosas. Comencé a cambiarlas en mi vida. Comencé a girar y a reconocer que el que tenía que estar en la puerta, enfrentando un peligro, ¿no? Era uno. Que el que tenía que decir que no estoy al cobrador, pues era yo, no ella, o mis hijos. Que al día de hoy podemos mantener la situación de abrirles la puerta con objeto de reconocerles que si no, estos 21 las características más de las que están aquí, ahí está. El primer sermón que oí con mi esposa tuvo que ver con el hecho de que el pastor predicaba sobre que los hombres somos los que tenemos que tomar las decisiones. Y Marisa le dijo a la señora que estaba junto a ella, sí, pero pues luego son de burros, ¿no? Se equivocan seguidito, ¿no? Les dice uno, no, por ahí no te vayas y ahí vas, ¿no? Y la señora le dijo, así dijo Dios. Realmente la última palabra sí es nuestra. Y no es sí, mi amor. No. Es que tampoco nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Cuando lo hacemos, cuando caminamos juntos, cuando hombre y mujer, porque en ese estado Dios nos creó. No niños que dicen que no son niños. En ese momento, cuando usted y su pareja se ponen de acuerdo, sin duda alguna, Satanás va a preparar. Y las cosas van a salir como dice aquí. A ella todo le sale bien. Si nosotros somos capaces de oír sus comentarios, de pedir su opinión, al final la decisión la debemos de tomar nosotros. Pero una comunicación en 2 vías, una decisión informada, sin duda alguna es parte de lo que dice la Biblia cuando habla de que tenemos que tomar consejo de otras personas. Podemos hablar mucho de nuestras mujeres, las amamos, ¿sí? Miles de canciones se han escrito, ¿sí? Y algunas señalan que son divinas, y realmente lo son. Pero van a ser lo más cuando den completo testimonio de su temor a Dios. No lo duden, hermanos. El cambio va a ser notorio. Nuestra iglesia, nuestras familias, nuestro país van a comenzar a girar en ese sentido. El Señor agregue lo que haya de agregar a su palabra.